reciclado se traslada a los jardines botánicos. Yo soy Laura García, bienvenidos. En esta emisión conocerás algunos jardines con historia, el mercado negro de las plantas, los jardines botánicos y las especies en peligro de extinción y el reciclado de las plantas en propagación. A la Ciudad de México la resguardan unos centinelas que llegan a vivir varios cientos de años. Habitan las zonas verdes como el bosque de Chapultepec. También los encontramos en los jardines botánicos. Se trata de los ahuehuetes. Ellos han visto el paso del México prehispánico, del independiente, el revolucionario y el moderno. Algunos ejemplares alcanzan el siglo o más de existencia. El ejemplar que apreciamos no rebasa los 10 años y espera que un día lo visites en el Jardín Botánico de Palacio Nacional. La vida de las especies vegetales es tan frágil como una vara delgada. Es una maravilla que árboles como el ahuehuete que tengo a mis espaldas puedan sobrevivir más de medio siglo. En la medida de lo posible no podemos permitir que estos centinelas de la naturaleza sean motivo de la depredación, tal como les pasa a algunas plantas que han sido amenazadas por el comercio voraz. El hombre americano de la antigüedad tuvo la sabiduría para usar y aprovechar las propiedades de las plantas y las hierbas sin dañar a la naturaleza. Desafortunadamente no hemos sabido ni valorar ni continuar con este legado de relación amigable con el medio ambiente. México es el cuarto país con mayor número de especies de flora en el mundo, con un promedio aproximado de 20.000 plantas vasculares. En diversas regiones de la República, a las hierbas y a las plantas se les aprovecha de manera sustentable, pero esta práctica es solo local. Es decir, no posee un mayor impacto cultural en el país. La cuestión es que a las plantas se les comercia sin tomar en cuenta los estragos que puede traer consigo esta práctica. El comercio de una especie desencadena varios problemas. De manera general podemos afirmar que esta actividad irresponsable altera el ciclo de subsistencia de cualquier planta. Este escenario lamentable es el que padece la biznaga, recién descubierta como especie nueva y nativa de nuestro país. Para explicarnos qué sucede con este singular ejemplar mexicano, nos acompaña el doctor Salvador Arias, curador de la colección de cactáceas del Jardín Botánico de la UNAM. La biznaga de la que hacemos referencia, conocida como Georgetonia mexicana en términos científicos, es una especie nativa de Nuevo León y el comercio actualmente es en su mayoría de forma ilegal, porque implica la extracción directa de individuos de su hábitat natural. Esto ha provocado la disminución de sus pocas poblaciones de la especie. La alternativa obviamente es la propagación vía invernaderos por semilla para poder colocar plantas de esta especie en el mercado formal. El árbol de las manitas se llama así por la disposición de sus hojas, de color rojo y cuya apariencia es semejante a los dedos humanos. Esta especie tarda varios años en madurar y proviene de los bosques húmedos de los litorales del sur, de los cafetales de las zonas altas. Para lograr su permanencia en el planeta, se vale de la ayuda de los murciélagos encargados de polinizarlo. Esta especie, apreciada por sus propiedades medicinales para regular el ritmo cardíaco, es vendida como planta ornamental en las residencias. Esta especie se ha visto amenazada de dos formas. Por un lado, los bosques donde habita son los ambientes preferidos por los cafetales de altura, y entonces lo que hacen es tumbar gran parte de estos bosques para poner los cafetos. Esto ha involucrado la pérdida de un gran número de individuos de esta especie, y por la otra, como comentaba hace rato, es el polinizador. Ante medidas discriminantes hacia los murciélagos que polinizan flores, entonces en muchos lugares ya no hay quien polinice a esta especie. También apreciado como una especie ornamental, este bello cactus crece de manera natural en la reserva de la Barranca de Mextitlán. Los ejemplares maduros llegan a rebasar los 4 metros y recibe el nombre de viejito por la densidad de pelos blancos en su parte superior. Quienes comercian de manera irresponsable con el viejito llegan a ofertar ejemplares mutilados condenados a la muerte. Ha gozado de gran prestigio como planta ornamental en jardines privados y públicos. Este comercio, que se estableció a partir del movimiento de plantas de su lugar de origen a Europa, básicamente, conllevó a detrimento de las poblaciones
nativas de esta especie, puesto que no se obtenían a partir de propágulos, es decir, de semillas, sino extracción directa. Pero lamentablemente se sigue la forma en cómo se comercializa. Esto es, cortan un pedazo de la planta, cortan más o menos la mitad de la planta, las ponen en macetas y así es como las venden en los mercados. Dado que no lleva raíz ese fragmento de rama, entonces está condenado a morir ese ejemplar, ¿no? Porque no hay manera en cómo el agua pueda penetrar adecuadamente. De la lista de especies amenazadas por el comercio ilegal, registradas en la norma oficial mexicana, la NOM 059 no escapa a la llamada biznaga dorada. Es una especie nativa de barrancas profundas y secas entre los límites de los estados de Hidalgo y Querétaro, y es exclusiva de esta región, es endémica de esta región. Hoy en día es una de las especies en peligro de extinción por su explotación, por su saqueo irracional de las áreas nativas donde crece. Nos encontramos en uno de los patios del Palacio Nacional, construido sobre las ruinas de lo que fuera el Palacio de Moctezuma. Los habitantes de la Gran Tenochtitlán tenían un gusto y pasión por el cuidado de las flores y las plantas. Moctezuma, por ejemplo, le dedicó especial atención a los jardines, al grado que mandó traer especies de diversas regiones que embellecieran su palacio. Es precisamente aquí, en el interior del Palacio Nacional, donde se inaugura la primera cátedra de botánica en el país. Se empiezan a coleccionar plantas provenientes de diferentes partes de la República y se le vuelve a dar vida al jardín botánico. En pleno periodo colonial y de acuerdo a la disposición del entonces virrey de Revillagigedo, se introducen 1000 plantas que llegan a 2000 en una composición de 24 cuadrantes con una fuente central. Este sitio fue la maravilla de todos sus visitantes, incluyendo al célebre Alexander von Humboldt. No obstante, diversas circunstancias como la lucha independentista provocan el cierre temporal del jardín. Justo en el paso al siglo XXI, vuelve a respirar bajo el concepto que ahora define a un jardín botánico moderno. Uno de los habitantes distinguidos de este jardín es el llamado Árbol de las Manitas, que actualmente se encuentra en peligro por culpa del comercio ilegal. Pero quien sabe más sobre él es Saúl Alcántara, uno de los investigadores y restauradores de este jardín, que nos va a contar mucho más sobre él. Es un árbol que aparece en todos los códices del siglo XVI, aquellos códices que tienen mucha correlación con de las expediciones botánicas, ¿no? Por ejemplo, aparece en el Códice de la Cruz Badiano, en el cual se describe muy bien el árbol de las manitas y se dice que tiene muchas propiedades medicinales, sobre todo para los nervios o problemas de heridas. Lo menciona incluso Francisco Hernández, 1557. Felipe II lo envía a hacer una expedición botánica a México y él le dedica un capítulo al árbol de las manitas, lo describe, menciona que sobre todo se da en la parte de Oaxaca y en Chiapas, y él localiza uno en Toluca, que después lo vuelve a descubrir Vicente Cervantes, que fue el primer director de Jardín Botánico en Palacio Nacional, 1787. Aquí tenemos 3 ejemplares que fueron plantados en el año 2000. Los árboles de las Manitas de Palacio Nacional no han podido florear, y esto es objeto de estudio de los especialistas. Es muy complicado definir muy bien este aspecto porque en unas partes se da, en otros no. Hay muchas complicaciones. Por ejemplo, estos que tenemos aquí en Palacio Nacional no han floreado. Entonces se va a hacer todo un estudio fitosanitario para ver por qué. Entonces queremos hacer sondeos en raíces. Además del árbol de las Manitas, el Jardín Botánico de Palacio Nacional cuenta con ejemplares que son representativos de nuestra cultura. Son 75 especies arbóreas, o sea, distintos, y alrededor de 97 árboles, sin contar las herbáceas. Para nuestra cultura, aquellas especies que evocan cómo era este antiguo valle, y entre ellas el ahuejote, el Salix bonplandiana. Porque cuando llegan los españoles, o sea, y hay la conquista en 1525, el paisaje estaba prácticamente conformado por las grandes chinampas y las chinampas con sus ahuejotes. Otro árbol interesante también es el liquidámbar. Pero eso es formidable, ¿no? Porque en Moctezuma, como lo dice Bernal Díaz del Castillo cuando lo visita Cortés
y está comiendo. Después le dan estos tubitos que dice Bernal del Castillo, echa lumbre y humo por la boca, y resulta que es tabaco y liquidámbar. El otro es el floripondio, que usaban mucho los frailes ahí del siglo XVII, XVIII, como una especie de somnífero, ¿no?, de reposo. Y por último tenemos el nopal. Es el nopal Celopuntre streptacantha, el nopal cardón, que es uno de nuestros símbolos patrios, es el que aparece en la bandera. Y que bueno, ahora los niños pueden venir a apreciarlo, y que seleccionamos uno que realmente tuviera esa arquitectura que está representando en nuestros lábaros patrios, ¿no? Por supuesto, en este selecto acervo de plantas, el ahuehuete merece una mención aparte. Es el Taxodium cronatum, que es el árbol más majestuoso del país. Es el árbol nacional, decretado árbol nacional en 1927, y es el árbol más longevo. Tenemos un ejemplar en Santa María del Tule, en Oaxaca, que los cronistas le adjudican alrededor de 2500 años, y ha sido estudiado por todos los botánicos del mundo. Incluso Maximiliano tuvo mucho interés sobre los ahuehuetes de Chapultepec, que fueron sembrados por Moctezuma. El ahuehuete es, digamos, el símbolo más importante de la fusión de dos culturas, lo prehispánico y el virreinato. ¿Cuántos jardines botánicos conoces? Un jardín público es donde puedes pasear y las plantas que posee no son tan diversas. En cambio, en los jardines botánicos se investiga y hasta llega a experimentar con la gran diversidad de especies que posee. Hace 2000 años nació el volcán Xitle, al sur de la Ciudad de México. El acontecimiento trajo consigo la expulsión de toneladas de lava candente que cubrieron literalmente un área de 80 kilómetros cuadrados. Una vez que ésta se enfrió, dejó en su lugar una gran costra de basalto con formas caprichosas. En este sustrato pétreo, con infinidad de escondrijos, huecos y cuevas, fueron encontrando su lugar cientos de especies. Por su enorme riqueza, desde 1983 se instaura la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, donde se protegen en la actualidad a un promedio de 700 especies de organismos vivos. Se cuentan entre estos a los moluscos, insectos, mamíferos, bacterias, aves, reptiles y anfibios. Lo notable es que por encima del manto rocoso ha crecido una formidable familia de plantas. Estas plantas, con sus flores, son parte sustancial del Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. En esta zona pedregosa, la naturaleza nos demuestra su poder de adaptación y regeneración. Además de conservar y rescatar diferentes especies en peligro, en este jardín botánico se llevan a cabo infinidad de actividades. El Jardín Botánico de Ciudad Universitaria es el segundo más antiguo e importante de México. Hoy día es líder en América Latina y mantiene una estrecha relación científica con jardines afines en el mundo. Si sumamos sus colecciones exteriores y sus invernaderos, posee y mantiene un promedio de 2.500 individuos correspondientes a 1.000 especies de plantas mexicanas. Esta suma, a su vez, pertenece a 112 familias botánicas. En el jardín encontramos plantas tanto de zonas áridas como templadas y cálido-húmedas. Entre las diversas actividades que llevan a cabo quienes viven y laboran en la reserva, destaca la investigación y conservación de la biodiversidad. Hoy, ante el problema del cambio climático, el crecimiento urbano y el mal uso del suelo, muchas especies vegetales han visto modificada su distribución. Este es uno de los fenómenos que se estudia aquí en el Jardín Botánico. Y seguimos hablando con Salvador, al que le vamos a preguntar cuáles son esas líneas de conservación de especies que se llevan aquí. Sí, en el Jardín Botánico seguimos 3 líneas básicas: la investigación, la propagación y la difusión y enseñanza de la investigación. En el primer caso de investigación, nuestras líneas están enfocadas primero, sobre todo, a describir la riqueza vegetal con la que cuenta este país, y enseguida sobre el uso tradicional que en muchas regiones del país hacen los diferentes grupos humanos de mexicanos. En el área de propagación, el Jardín Botánico cuenta con una serie de programas que van dirigidos tanto a poner a disposición del público en general plantas que se propagan por vía semilla, tanto de aquellas que están en peligro de extinción como de aquellas que son altamente ornamentales. En el Jardín Botánico se cuenta con una estrategia para desalentar el saqueo de las plantas de sus hábitats naturales. Entre estas se encuentra un programa de colaboración con las autoridades federales. La Profepa y este Jardín Botánico tienen un convenio en el cual
cuando ellos detectan plantas en algún punto de distribución, obviamente plantas que se quieren comercializar ilegalmente, con cierta frecuencia ellos decomisan esas plantas y las remiten a este jardín botánico. Lamentablemente la mayoría de estos ejemplares vienen ya dañados, con pocas o sin raíces inclusive. Nosotros tenemos la capacidad de recibir y resguardar un gran número de estos ejemplares, los cuales se incorporan y forman parte del acervo de las plantas que están en peligro de extinción. Estamos hablando posiblemente de orquídeas, de cicadáceas, de cactáceas, de algunas crasuláceas, por ejemplo. En esta área de propagación tiene lugar la reproducción de especies bajo estrictas normas de control. Los ejemplares que se obtengan de aquí se integrarán al jardín. Se siguen dos estrategias básicas para propagar las plantas. La primera y la más común es por vía de semillas o bien por esquejes, es decir, ramas. Y en estos casos las semillas o los esquejes se ponen en pequeñas macetas o en baldes y con un sustrato bastante poroso que permita que se permee el agua y esperar. Una técnica más reciente que se está utilizando en este jardín botánico y en otros lugares es el de cultivo de tejidos vegetales, o bien conocido como micropropagación, porque implica el uso de algunos métodos más complicados y sobre los cuales se utilizan sobre todo especies que están en peligro de extinción. Esas técnicas modernas nos permiten propagar en grandes cantidades nuevos brotes a partir de un solo individuo. Cuando a una planta se extrae de su lugar natural para trasladarla en un jardín botánico, se le llama conservación ex situ. Cuando crece en un área acondicionada dentro de un jardín botánico, se trata de conservación in situ. Estamos en la tienda de los amigos del Jardín Botánico de la UNAM y queremos preguntarle a Miguel cuáles son los cactus más solicitados, los más queridos. ¿Qué es lo que vemos en esta tienda, te diría? Bueno, estas son plantas que se reproducen aquí en el Jardín Botánico de la UNAM. Nosotros tenemos estas plantas que son, este es originaria de Hidalgo y es un viejito, es un Cephalocereus senilis y es una planta muy vendible aquí en el jardín. Tenemos esta que es un Echinocactus grosoni o biznaga dorada, que también es muy vendible y está en peligro de extinción incluso. Tenemos también otra familia que son las crasuláceas, son estas que tradicionalmente la gente las conoce como siempre viva. Más o menos, ¿qué precios tiene? Aquí vemos que está puesta, por ejemplo, la biznaga, 20. 20, un viejito que viene siendo desde 15 pesos hasta uno de este tamaño, de unos 6 o 7 años de edad, que cuesta 100 pesos. El hecho de que las plantas se encuentren en peligro de extinción no quiere decir que sean intocables. En el Jardín Botánico se les reproduce y vende como parte de su programa de respeto, resguardo y propagación de la biodiversidad. Así, si cuidamos de manera responsable a un ejemplar como este, propiciaremos que retoñe, que su ciclo de vida siga reproduciéndose de manera indefinida. La labor que llevan a cabo los jardines botánicos para propagar el ciclo de la biodiversidad nos vuelve a demostrar que todas nuestras acciones cuentan para el bienestar del mundo que habitamos. ¿Tienes algún comentario o sugerencia? Escríbenos un correo a la dirección que aparece en pantalla. Recuerda que Reciclado es un programa hecho a tu medida, a la medida de todos los que conformamos este planeta. Hasta pronto. Hola, hoy Reciclado se traslada a los jardines botánicos. Yo soy Laura García, bienvenidos. En esta emisión conocerás algunos jardines con historia, el mercado negro de las plantas,
los jardines botánicos y las especies en peligro de extinción y el reciclado de las plantas en propagación. A la Ciudad de México la resguardan unos centinelas que llegan a vivir varios cientos de años. Habitan las zonas verdes como el bosque de Chapultepec. También los encontramos en los jardines botánicos. Se trata de los ahuehuetes. No ha sabido ni valorar ni continuar con este legado de relación amigable con el medio ambiente. México es el cuarto país con mayor número de especies de flora en el mundo, con un promedio aproximado de 20.000 plantas vasculares. En diversas regiones de la República, a las hierbas y a las plantas se les aprovecha de manera sustentable, pero esta práctica es solo local. Es decir, no posee un mayor impacto cultural en el país. La cuestión es que a las plantas se les comercia sin tomar en cuenta los estragos que puede traer consigo esta práctica. El comercio de una especie desencadena varios problemas. De manera general podemos afirmar que esta actividad irresponsable altera el ciclo de subsistencia de cualquier planta. Este escenario lamentable es el que padece la biznaga, recién descubierta como especie. La propagación vía invernaderos por semilla para poder colocar plantas de esta especie en el mercado formal. El árbol de las manitas se llama así por la disposición de sus hojas, de color rojo y cuya apariencia es semejante a los dedos humanos. Esta especie tarda varios años en madurar y proviene de los bosques húmedos de los litorales del sur, de los cafetales de las zonas altas. Para lograr su permanencia en el planeta, se vale de la ayuda de los murciélagos encargados de polinizarlo. Esta especie, apreciada por sus propiedades medicinales para regular el ritmo cardíaco, es vendida como planta ornamental en la residencia, especie nueva y nativa de nuestro país. Para explicarnos qué sucede con este singular ejemplar mexicano, nos acompaña el doctor Salvador Arias, curador de la colección de cactáceas del Jardín Botánico de la UNAM. La biznaga de la que hacemos referencia, conocida como Georgetonia mexicana en términos científicos, es una especie nativa de Nuevo León y el comercio actualmente es en su mayoría de forma ilegal porque implica la extracción directa de individuos de su hábitat natural. Esto ha provocado la disminución de sus pocas poblaciones de la especie. La alternativa obviamente es... Ellos han visto el paso del México prehispánico, del independiente, el revolucionario y el moderno. Algunos ejemplares alcanzan el siglo o más de existencia. El ejemplar que apreciamos no rebasa los 10 años y espera que un día lo visites en el Jardín Botánico de Palacio Nacional. La vida de las especies vegetales es tan frágil como una vara delgada. Es una maravilla que árboles como el ahuehuete que tengo a mis espaldas puedan sobrevivir más de medio siglo. En la medida de lo posible no podemos permitir que estos centinelas de la naturaleza sean motivo de la depredación, tal como les pasa a algunas plantas que han sido amenazadas por el comercio voraz. El hombre americano de la antigüedad tuvo la sabiduría para usar y aprovechar las propiedades de las plantas y las hierbas sin dañar a la naturaleza. Desafortunadamente no hemos